Hermano, buenos días. Les saludo en el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Qué bueno es poder entrar a sus hogares con la palabra del Señor. Quisiéramos abrir, por favor, su Biblia en el libro de Mateo, en el capítulo 24, donde el Señor Jesucristo nos habla con claridad acerca sobre los principios de dolores que va a haber en el mundo entero. No hay que confundirnos por si acaso con los dolores que va a venir en Apocalipsis. Estos son los principios de dolores. Por lo menos yo he apuntado unos 5 principios de dolores que son muy pertinentes para la época actual, estos días que estamos pasando, antes que el Señor Jesucristo arrebate a su iglesia, antes que termine toda esta generación, hermanos, y estemos nosotros en el cielo. El Señor Jesucristo nos ha avisado acerca sobre que hay muchos dolores, y estos son principios, no son los dolores en sí, sino son principios. Así que hay, dice, muchos falsos maestros. Primer principio de dolores es que va a haber falsos cristos, y vamos a ver estas imágenes. Número 5. Wayne Bent, también conocido como Michael Traveser para sus seguidores, es el líder de la Iglesia del Señor Nuestra Justicia, un culto con sede en Nuevo México, Estados Unidos. Antes de que Bent fundara este grupo en el 1987, se desempeñaba como pastor adventista del séptimo día. Fue en el año 2000 que, según Bent, Dios le mostró una revelación divina de que Él era Jesucristo. Desde el 2008, Wayne Bent cumplió una sentencia de 10 años de prisión por abusar sexualmente de una niña de 16 años. Él admitió haber tenido relaciones sexuales con sus seguidores femeninas, pero a pesar de esto, continúa afirmando ser el Mesías y mantiene la creencia de que es inocente y que el gobierno lo está persiguiendo, así como persiguieron al verdadero Cristo. Número 4. El 18 de agosto del 1990, un hombre llamado Sergi Toro supuestamente recibió una revelación de Dios, una revelación que cambió su vida y las vidas de más de 10,000 personas que creen en sus enseñanzas. Él afirma ser la reencarnación de Jesucristo y ha fundado su propia iglesia, llamada la Iglesia del Último Testamento. Según él, recibió la revelación divina que lo llevó a afirmar que Él es el Cristo. Es interesante observar que sus enseñanzas toman prestados algunos principios del hinduismo, el budismo, el paganismo, el colectivismo y de la Iglesia Ortodoxa rusa. Número 3. Lo que hace que José Luis de Jesús Miranda sea diferente de las otras personas discutidas en esta lista es el hecho de que, además de afirmar que él era el Mesías, Miranda también declaró que él era el Anticristo. Además de afirmar que él era el Mesías y el Anticristo en una persona, Miranda también enseñó la doctrina de que el pecado y Satanás no existen. Según él, sus seguidores literalmente no pueden hacer nada malo ante los ojos de Dios. Miranda recibió la revelación divina de que él era tanto el Anticristo como el Mesías en el 1973. Número 2. Henry Cristo no solo afirma que él es el Mesías, sino que también se viste y aparenta ser a Jesucristo, excepto por el hecho de que ya es muy anciano y monta una moto cuando no está ocupado predicando su palabra. Henry Cristo vive en una tierra de cultivo fuera de Brasil, que dice ser la Nueva Jerusalén. Aunque muchas personas lo tildan de loco, este anciano logró atraer a cientos de seguidores de todo el mundo, y te sorprenderá saber que la mayoría de ellas son mujeres hermosas que se dedican a servirlo. Henry Cristo afirma que Dios le habló en el año 1979, revelándole que él era la reencarnación de Jesucristo. Desde entonces ha estado en 27 países para declarar públicamente esta supuestamente verdad. En sus esfuerzos por convencer a los perdidos de que él es el Salvador que necesitan, ha sido arrestado por la policía un par de veces e incluso ha sido expulsado del Reino Unido, Venezuela y otros países. Número 1. Entre muchos falsos cristos, no podemos dejar fuera de esta lista a David Shayler, que se autoproclamó el Mesías, la reencarnación moderna de Jesucristo. Afirma que tiene poderes sobrenaturales y que puede controlar los resultados del fútbol, afectar el clima e incluso detener las amenazas terroristas. Pero sorprendentemente, este autoproclamado poderoso Mesías admite consumir cannabis. Él justifica su uso de drogas diciendo que el cannabis te hace más espiritual y te acerca a la luz. A diferencia de los otros aspirantes a Jesús discutidos en esta lista, Shayler no ha logrado ganar seguidores. En el 2009 se informó de que vivía de cuclillas en una granja, propiedad del gobierno. Además, te sorprendería saber que este hombre que dice ser Jesucristo es un travesti. Se viste como una mujer y lleva el nombre de Dolores Kane.
También dice la palabra de Dios, dice el Señor Jesucristo, que habrán rumores de guerras, habrá muchas guerras. Sí, y han habido ya guerras, grandes guerras, como la Primera Guerra Mundial del año 1914, que duró hasta el año 1919, donde murieron muchísimas personas. También la Segunda Guerra Mundial, el Señor lo había profetizado, donde dijo que nación contra nación se iba a levantar. La Segunda Guerra Mundial en el año 1939 hasta el año 1945, donde también murieron muchísimas personas. Así es que estas cosas se han cumplido, pero los rumores de guerra que hay ahora son rumores de guerra fatales, hermanos. ¿Por qué? Porque las guerras ya no van a ser con bombas convencionales, sino con bombas atómicas. O sea que el mundo entero puede desaparecer en 3 minutos, queridos hermanos. En estos momentos hay submarinos en todos los océanos de parte de Estados Unidos y también de parte de Rusia. Otras naciones como superpotencias mundiales como Francia, Inglaterra, tienen también bombas atómicas. Amados del Señor, hay una tensión tremenda ahora por la parte también económica. Fíjese, hay una tensión grande entre Estados Unidos y también China, porque China se está levantando como una superpotencia mundial. Así que vean estas imágenes, por favor. ¡Viva! La posibilidad de una guerra entre Estados Unidos y China ha estado presente en los últimos años y ahora más durante la actual crisis por el COVID-19 en la que las dos potencias se culpan mutuamente, pero son una marioneta de China Y perjudicará la cooperación internacional contra la pandemia. por el origen y manejo de la pandemia. Una guerra entre Estados Unidos y China es ciertamente posible. Así lo cree el profesor Robert Farley de la Universidad de Kentucky, experto en seguridad nacional, asuntos militares y diplomacia, para quien la posibilidad de una guerra tiene su origen en la competencia entre las dos potencias. Las razones son que en los objetivos de ambos países, en este momento estamos viendo una larga competencia económica, política y militar. Aunque la amenaza china sobre la autonomía de Hong Kong y la independencia de Taiwán están agravando la relación, es el COVID-19 el que se ha convertido en el detonante más grave. Los chinos culpan a los estadounidenses y los estadounidenses culpan a los chinos. Así que no creo que el coronavirus vaya a dividir el mundo. Pero el hecho de que ha contribuido a generar hostilidad entre los dos países no es un buen signo. Creo que la crisis del COVID-19 ha hecho definitivamente la situación más peligrosa e inestable. El profesor Bates Gill de la Universidad Macquarie de Australia, experto en política china, concuerda en que una guerra entre Estados Unidos y el gigante asiático es factible y el COVID-19 es el asunto más sensible en medio de la tensión. El COVID-19 no solamente ha exagerado el problema, ha hecho peor el espectro de problemas que ya estaban ocurriendo en la relación. De la misma manera que el COVID-19 ha afectado a todo el mundo, inclusive en los lugares más alejados de China, país donde comenzó, una guerra abierta entre el gigante asiático y los Estados Unidos sería también como una especie de pandemia, porque afectaría a todo el planeta por la reconocida capacidad militar, política y económica de las dos potencias, pero más que la estadounidense, según los expertos, la reacción china sea más impredecible y temida. China es más dado a responder de manera más fuerte. Cuando los buques, portaaviones, los barcos de reconocimiento u otros navíos militares estén operando cerca a China o más, especialmente a las aguas reclamadas por China. Así que cuando las flotas armadas de los dos países están tan cerca y la tensión es tan alta, en cualquier momento se podría encender la mecha. Alguno entre Estados Unidos y China
comenzaría con ataques aéreos en los mares del sur y este de China y en Taiwán. Según los expertos, la posible guerra comenzaría en el vecindario de China y Taiwán podría ser el detonante por los intereses de los contrincantes en ella. No es para nada difícil imaginar que Estados Unidos y China decidirán atacar en Taiwán si Beijing cree que Taipei está tratando de liberarse. En ese caso, Beijing atacaría a Taiwán para crear una guerra entre Estados Unidos y China. Estados Unidos tiene más experiencia en combate, ya que este país ha estado en las últimas décadas involucrado en diversas guerras. Claro, China también posee un moderno y cuantioso arsenal, el cual es actualizado periódicamente. Pero China podría tener un as bajo la manga, que sería Rusia, país que durante la Guerra Fría fue el gran rival de los Estados Unidos. En los últimos años, Vladimir Putin ha cooperado con China y en caso de una guerra, podría aliarse a ella. Para el profesor de la Universidad Nacional de Colombia, Carlos Patiño, director del Centro de Estudios Urbanos, Corea del Norte también tiene un rol importante. Desde su creación, este país ha sido protegido por China. Otro ingrediente para este mortal cóctel son las elecciones presidenciales de Estados Unidos de noviembre de este año. Con la pandemia, China es vista por los estadounidenses con mucha desconfianza. Así que tanto Trump como Biden tienen que demostrar quién enfrentaría con más determinación al gigante asiático. Biden ha sido muy agresivo en términos de luchar contra China. As other leaders in other countries took the necessary steps to get the virus under control, Donald Trump failed us. No tan agresivo como el presidente Trump, pero los dos parecen competir en quién puede ser más hostil con China. Lo que sí está claro es que una guerra entre las dos superpotencias sería muchas veces más devastadora que la pandemia, teniendo en cuenta que las dos partes tienen grandes arsenales con armas nucleares. Otra indicación de parte del Señor Jesucristo como principio de dolores son las pestes pésimas que habla el Señor. Peste pésima, o sea, las pandemias que están matando a muchas personas. En pleno siglo XXI, por lo menos, ha habido 4 pestes terribles. El sarco, por ejemplo, el SARS del año 2002, que se llama la gripe española, mató a muchísimas personas. También, ¿se acuerdan ustedes de la gripe porcina, verdad? La gripe H1N1, que también mató a miles y a miles de personas. La tercera pandemia que nos hace recordar es la pandemia del dengue, ¿verdad? Originado por un mosquito, imagínense ustedes. Entonces, hermanos, ahora tenemos una cuarta pandemia en este pleno siglo XXI, la pandemia del COVID-19, el COVID-19 que está matando a muchísimas personas y que está en plena actividad, amados del Señor. Hay que cuidarse muchísimo de esta enfermedad. Así que ha arrasado con muchas personas en Perú, hermanos, estamos hablando aquí desde Perú. Ha muerto, hermanos, ya más de 40,000 personas. Imagínense ustedes, y se estima, dicen los estudiosos, los antropólogos, que es muy probable que el Perú llegue a más de 500,000 de afectados y a más de 80,000 personas muertas. Tenemos que cuidarnos muchísimo, queridos hermanos. Es la muerte pésima. Habrán grandes pestes. El Señor dijo claramente que uno de los principios de dolores es que va a haber pestes. Ahora, no hay que confundirnos con las pandemias que va a haber en Apocalipsis, en la tribulación, que esa es otra cosa que va a ser algo más terrible todavía de lo que estamos viendo nosotros. Por eso que el Señor nos habla acerca sobre estos principios de dolores para que nosotros volvamos al Señor Jesucristo. Si usted todavía no ha vuelto al Señor Jesucristo, si usted todavía no está con Dios, con el Señor Jesucristo, yo quiero pedirle por favor que vengan ustedes, porque el Señor va a venir y se va a llevar a su iglesia. Usted está viviendo hasta ahora, hay tiempo todavía, es el tiempo ahorita, ahorita es el tiempo de arrepentirse y de irse con el Señor Jesucristo, porque Dios quiere darte vida eterna. Vean, hermanos, esta imagen también de muchos pastores y muchos apóstoles. Miren, a propósito
muchas personas quieren ser apóstoles y profetas y están profetizando cosas falsas en la iglesia del Señor y están desviando a muchos, y por eso que muchos en la iglesia no saben qué creer, hermanos amados, porque se han levantado muchos apóstoles falsos y muchos profetas falsos que están dando cosas falsas a la iglesia del Señor, y por eso es que hay una confusión grande en la iglesia. Amado del Señor, escuche estas imágenes. En el 2008, en nombre de Dios, diciéndole al pueblo de Ecuador que una pastora iba a ser la siguiente presidenta de ese país. Y el Espíritu de Dios dice: tengo una mujer que la estoy posesionando para ser presidente de este país. Hacía referencia a la candidata Melba Jacome, pastora evangélica e ingeniera de profesión, la cual decidió postularse para la presidencia de Ecuador. Esta mujer hasta habló en canales de televisión anunciando su triunfo a la presidencia, justificándose por la profecía dicha. Pero el resultado de las elecciones fue la reelección del presidente Rafael Correa. La pastora candidata salió última en su país. Maldonado no aclaró jamás esto, no pidió disculpas y guardó silencio. Otra profecía que entregó el 2014 fue que la selección argentina sería el campeón del Mundial de Fútbol. Dios dice: traigo la Copa Mundial a Argentina. I bring the World Cup to Argentina. Traigo la Copa Mundial a Argentina. I bring the World Cup to Argentina. Todos saben que Alemania fue realmente el campeón en el 2014. En el 2016 profetizó que en Venezuela habría prosperidad para los cristianos de ese país. Profetizó que vendrían cosas buenas para Venezuela. Sin embargo, no sucedió esta situación y en Venezuela lamentablemente hay una crisis económica enorme. Proveeré sobrenaturalmente. Los negocios prosperarán en medio de la crisis y la gente dirá: ¿por qué estos creyentes prosperan? Porque son el remanente que yo he escogido para este tiempo. Y el Señor dice: levanta tus ojos y mira que en medio de una crisis yo visito tu nación. Yo tenía realmente en alto a esta persona, pero miren cuántas profecías falsas está diciendo. Y no solamente eso, sino tengo acá un libro de él que dice así, en la página 78, dice así: Jesús padeció en el Hades o Seol el tormento que nosotros hubiéramos recibido. Aunque lo que Cristo padeció en la cruz fue horroroso, su sufrimiento espiritual en el infierno fue aún más terrible. Y eso no dice la palabra del Señor, hermanos, que Jesús fue al infierno para sufrir. No dice así la palabra del Señor. Por eso, queridos hermanos, tenemos que tener bastante cuidado cuando escuchamos una profecía, cuando escuchamos una revelación, porque ahorita en estos momentos quiero decirte de que no hay más revelación. Todo ha sido revelado aquí en la palabra del Señor para nosotros y nuestros hijos. No hay más revelación. Lo que tenemos que tener es la iluminación del Espíritu Santo para decir las cosas claras, lo que está aquí, la palabra de Dios. ¿Qué es lo que tenemos que profetizar? Lo que dice aquí la palabra de Dios en la Santa Biblia, amados del Señor. Otro de las indicaciones del Señor Jesucristo en este capítulo 24 del libro de Mateo, nos dice que va a haber los principios de dolores en cuanto a que la maldad se va a aumentar. Verdaderamente la maldad se ha aumentado. La Biblia nos dice claramente que van a ser como los tiempos de Noé. En los tiempos de Noé había una destrucción ya familiar, así con estas clases de ideologías de géneros actuales que están tratando de destruir la familia. Amados de Dios, ¿y qué podemos hablar de la delincuencia? Se ha aumentado, se ha proliferado realmente. Hay mucha delincuencia, no solamente en el Perú, sino también en todo el mundo entero. Fíjense la depravación sexual que hay. Estamos peor que Sodoma y Gomorra, hermanos. Ahora están dando leyes para casarse con animales, hermanos. La gente se está casando con sus mascotas, con su perro, con su gato, hermanos. Hay lo que se llama la necrofilia también. Hay gente, hermanos, que tienen relaciones sexuales con los animales y con los muertos, hermanos amados. ¡Qué tremendo! ¿Qué es esto? ¿Qué es esto, hermanos? Hay una depravación sexual tremenda. El incremento de la maldad
ahora el sicariato. La vida no vale nada, queridos hermanos, te matan solamente por robarte un celular y matan por gusto. Es decir, estamos viviendo los dolores, los principios de dolores de que viene ya los dolores en Apocalipsis. Amados del Señor, la violencia por todos lados, el latrocinio, el robo, es la orden del día ahora, queridos hermanos. Muy bien, como los tiempos de Noé estamos viviendo ahora. Amados del Señor, si tú te quedas, el Señor va a venir para llevarse a su iglesia. Si tú te quedas aquí y no eres parte de la iglesia del Señor, ahora yo te estoy hablando de iglesia del Señor, no te estoy hablando de una denominación, no, porque ninguna iglesia tiene poder para salvarte. La iglesia evangélica no tiene poder para salvarte. La iglesia católica romana no tiene poder para salvarte. La iglesia adventista no tiene poder para salvarte. La iglesia de los mormones, los testigos de Jehová, los filósofos, nadie puede salvarte, solamente Jesucristo. No hay otro salvador más que el Señor Jesucristo. Él vino para darnos vida eterna, hermanos amados. Así es que el Señor dice claramente en su palabra que no hay otro nombre debajo del cielo para la salvación de los hombres. Él es el único mediador entre Dios y los hombres, Jesucristo hombre. No hay santos, no hay pastores, no hay papas, no hay gurús, no hay nadie que te pueda salvar. No hay otro nombre más que el Señor Jesucristo. ¿Por qué, hermanos? Porque, hermano, Jesucristo murió en la cruz por ti y por mí. Él murió por ti y por mí en la cruz del Calvario. Derramó su sangre, sangre justa. Él nunca pecó, jamás hizo engaño alguno. Él derramó su sangre, hizo un cambio, el justo por los injustos para llevarnos a Dios. Es decir, Él hizo un cambio por tu vida, mi vida pecadora, mi vida perversa. El Señor quiere que nosotros seamos limpios. Y esa sangre, dice la Biblia, que la vida en la sangre está. Esa sangre preciosa derramada en la cruz del Calvario nos limpia de todo pecado. Ven a Jesucristo. Pídele perdón por tus pecados. Es el tiempo, porque todo esto que está pasando en el mundo entero se acaba. Ven a Jesús, pídele perdón, arrepiéntete de todos tus pecados. Y si tú vienes al Señor, Dios te va a perdonar, porque Él es misericordioso y Él es bueno. Es un regalo de Dios la salvación. ¿Sabe lo que dice la palabra de Dios? Porque por gracia soy salvo, por medio de la fe en Jesucristo. Sí, en gracia es un regalo de Dios. Si la salvación es un regalo de Dios, la vida eterna, ¿no te gustaría vivir eternamente? Entonces ven a Jesucristo, pídele perdón al Señor por tus pecados. No hay ningún pecado que no pueda perdonar el Señor, porque el amor de Dios es más grande que cualquier pecado que tú hayas cometido. Venid a mí, dice el Señor, todos los términos de la tierra, todos los que quieren realmente ser salvos de la condenación eterna, vengan al Señor Jesucristo. Gloria al Señor. Todo va a acabar. Hemos hablado sobre el principio de dolores. Todo va a acabar, amados del Señor. Si tú quieres ser inscrito en el libro de la vida, haz esta oración pidiéndole perdón al Señor por tus pecados. El Señor te va a escuchar y es tan misericordioso y tan bueno, porque de tal manera amó Dios al mundo que ha dado a su Hijo unigénito para todos, incluyéndote a ti y a mí, que crea en Él, no se pierda, mas tenga, dice, vida eterna. Gloria al Señor. Dile estas palabras si quieres tú realmente salvarte. Dile: sí, Señor, sé que soy un pecador, necesito tu perdón, Señor. Sé que tú has muerto por mí en la cruz y que has resucitado al tercer día también por mí. Te pido perdón. Hoy día te recibo a ti como mi Señor y Salvador. Te entrego mi vida, recibo tu vida. Gracias, Señor. Sé que tú me vas a perdonar porque tú eres bueno. El que viene a ti, tú no le echas fuera. Gracias, Señor. Amén y amén. Si tú le has dicho estas palabras, hermano, el Señor Jesús te garantiza de que estás escrito en el libro de la vida. Así que el día de tu muerte, los ángeles vendrán y te llevarán al cielo. Ya que le has pedido perdón al Señor, has arreglado tus cuentas con el Señor, ahora persevera con el Señor, estudia la palabra del Señor. Dios te bendiga, gloria al Señor. Todos los hermanos
que se han apartado del Señor, vuelvan al Señor. Y si estás teniendo doble vida, también, y si has hecho esta oración, Dios también te ha perdonado, vuelve al camino. Dios te bendiga. Muchas bendiciones.